Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Ya estará listo el que le toca presentar? Sí, doctor, vamos a empezar con la parte que quedó pendiente del doctor Jorge León de la última sesión. Muy bien, entonces para que vayan acomodando su pantalla, ¿sí? Ay, cabrón. Una disculpa, ¿se ve en mi pantalla? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches, compañeros. A mí me tocó exponer lo que es queratitis virales. Es sobre queratitis herpética y varicela zoster. Bueno, para empezar, vamos a entender que el virus del herpes simple es un DNA virus bicatenario de una aproximadamente entre 150 a 200 micras, que está protegido con una cápside proteica icosaédrica. Es perteneciente a la familia de herpes viridae, ¿sí? Derivado de la subfamilia alfa herpes virinae. Y pues los más importantes que tenemos que tener en cuenta son el herpes virus tipo 1 y 2. De primera instancia es conocer que el herpes virus tipo 1 vamos a encontrarlo más en las regiones orofacial y ocular. Y el tipo 2 va a estar presente en los genitales, ¿sí? Es ubicuo en el hombre y hay una recurrencia, está en un 35% de infección. Se habla de un 40 hasta un 80% de adultos que llegan a tener cierta cantidad de anticuerpos. Se presenta con mayor frecuencia en mayores de 60 años y se habla de una presencia del virus en el ganglio trigémino de hasta un 95% en adultos mayores. Es unilateral, puede llegar a presentar de manera bilateral hasta en un 3% y se habla de una primoinfección asintomática y se habla como si el cuadro como un resfriado común. Hay que entender que la transmisión va a ser tanto por contacto directo del epitelio o de regiones de la mucosa, lesiones infectadas y que lleguen a tener el contacto con las secreciones presentes, ya sea de la vesícula, la saliva o secreciones vaginales. Esto también puede ser presentado al paso del canal del parto. Como les había comentado, de los tipos del herpes virus, los principales, vamos a tener 80 diferentes serotipos y de los cuales los primeros 8 son los que nos van a importar más, encontrando que las infecciones en cuanto al virus del herpes tipo 1 va a ser infecciones orofaciales y oculares, como les había comentado. Es el tercer diagnóstico preoperatorio con mayor frecuencia de las de las queratoplastías penetrantes.
Se habla de un 15% de la población de Estados Unidos que puede llegar a presentar infecciones oculares externas y estas derivadas al virus del herpes simple. En una quinta parte se puede presentar lo que es la afectación de los tipos de queratitis hacia el estroma, o sea, una queratitis estromal. Y pues bueno, es una causa muy frecuente de infecciones infecciosas de ceguera corneal, ¿sí? Vamos a hablar de la presentación de esta, que se habla de una presentación del virus en herpes neonatal hasta en un 80%, llegando a presentar como una sintomatología, la encefalitis. Vamos a tener en cuenta que se habla de una primoinfección o infección primaria ocular y las infecciones recurrentes, ¿sí? En las infecciones recurrentes, pues vamos a encontrar las afectaciones hacia la queratitis epitelial, la queratitis estromal, la queratitis intersticial no necrotizante, la queratitis intersticial necrotizante, la queratoveitis y la queratitis metaherpética. Se habla de una infección y en la cual llega a generar anticuerpos hasta a los 6 meses de edad, ¿sí? La primera manifestación que vamos a tener es una lesión punteada y puede llegar a presentarse también lo que es una dendrita o una microdendrita. Estas también pueden llegar a alargarse y llegar a formar una úlcera serpinginosa. Les había hablado de la manifestación unilateral va a ser más presente. De manera bilateral solamente hasta un 3%. Y esto lo vamos a relacionar con pacientes que estén inmunocomprometidos. Los síntomas más comunes de una primoinfección puede llegar a manifestar una blefaroconjuntivitis unilateral con una respuesta inflamatoria en la conjuntiva que presenta folículos, ¿sí? Los ganglios linfáticos preauriculares que van a ser palpables, no dolorosos, las vesículas cutáneas que van a estar en piel y borde palpebral que no van a pasar la línea media, ¿sí? Y las infecciones, una infrecuente presencia de la queratitis estromal y más aún, más infrecuente, la presencia de una queratoveitis. Y también puede llegar a presentarse unas pseudomembranas en la conjuntiva. En el herpes recurrente se va a hablar de una reactivación del virus y este va a estar presente en el ganglio storiano, en el ganglio trigémino, ¿sí? Esto se va a presentar un transporte del virus a lo largo de los axones hasta las terminaciones nerviosas y llegando a estar presente en el epitelio superficial ocular. Se habla que también en la córnea puede haber reservorios del núcleo y la latencia del virus. La queratitis herpética puede llegar a estar asociada con una reinfección corneal por diferentes cepas del virus herpes tipo 1. Los síntomas principales que vamos a tener en un herpes recurrente va a ser la sensación de cuerpo extraño, el prurito, la fotofobia, el edema, la inyección conjuntivociliar, la periauricular, el dolor, la epífora y lagrimeo, la visión borrosa, la quemosis y hasta puede llegar a presentarse la uveitis, la queratoveitis. Los factores ambientales que pueden desencadenar nuevas recurrencias del virus puede ser el estrés psicológico, las infecciones sistémicas, ¿sí? La exposición a los rayos ultravioleta, se habla también del ciclo menstrual
el uso de lentes de contacto y la infección por VIH, inmunocompromisos. Hay que interrogar siempre infecciones corneales previas, ojos rojos mononucleares, ¿sí? El herpes labial, las manifestaciones de herpes labial, ¿sí? Y las ulceraciones genitales. Se habla de que si ya existe una infección sistémica, como puede ser el herpes labial, aunque sea herpes, en este caso haya sido una transmisión por herpes virus tipo 2, estas infecciones van a llegar a quedarse alojadas en terminaciones nerviosas y estas viajan hasta el reservorio, que sería el ganglio sensorial, que es el trigémino. Cada vez que llega a verse una reactivación o periodos en los cuales puede haber estrés psicológico, exposición a rayos ultravioleta o recaídas de la infección por inmunocompromisos, estos van a presentarse nuevamente la reactivación desde el ganglio trigémino y manifestarse hacia la córnea. Y también se ha visto nuevamente, como les comenté, que hay presencia de reservorios en la córnea, en los núcleos. Ahora, las variantes que vamos a encontrar en cuanto al herpes recurrente va a ser dentro de la queratitis epiteliales, las manifestaciones de una queratitis punteada, la dendrita, la dendrita serpinginosa, la geográfica, la marginal, que se va a encontrar más hacia el limbo, y en dado caso también lo que es la queratitis estromal, como está la disiforme, la intersticial no necrotizante, intersticial necrotizante, y Le puse aceite para que no se quemen las quesadillas. Para ir empezando, la manifestación en blefaroconjuntivitis va a verse la manifestación de vesículas localizadas, pápulas rojas, posvesículas van a ser claras, se rompen, forman costras, cicatrizan, pero sin dejar una cicatriz. Y esta afectación conjuntival llegan a presentar hasta la manifestación de una queratitis epitelar, ¿sí? Persiste aproximadamente hasta 3 días y la cicatrización de las lesiones se llega hasta la primera semana, ¿sí? Podemos ver la manifestación de la blefaroconjuntivitis en una infección primaria por herpes virus simple, que puede llegar lo común es que no llegara a rebasar la línea media, ¿sí? Otra de las manifestaciones que podemos presentarles es la epiescleritis y escleritis. Son raros, sí, llegan a tener respuesta a los AINES, también en casos leves y moderados, y también debemos tener en cuenta que responden mejor a corticoides a dosis decreciente, y esta se va a hacer una dosis decreciente por semana, ¿sí? Para ello siempre tenemos que estar pidiendo los estudios para descartar, como lo vamos a referir más adelante. Dentro de las queratitis epiteliales, como les había comentado, está la dendrítica y la geográfica. Les había referido que en sus inicios va a presentar un QPS, un queratitis punteada, ¿sí? Que progresa a una dendrita, y esta puede ser una dendrita con una ulceración única o llegue a presentarse múltiples, las cuales pueden fusionarse y llegando a formar una úlcera geográfica. ¿Puede haber disminución disminución de la sensibilidad? Sí. La sensación de cuerpo extraño siempre la vamos a tener, la fotofobia, visión borrosa, la hiperemia, la inyección conjuntival o mixta, que pueden llegar a presentar también, el edema leve del estroma y los infiltrados subepiteliales, ¿sí? En dado caso, como les había comentado, al manifestarse la queratitis epitelial, pues sí, puede ser única o fusionarse con varias, y estas va a ser la dendrita con la presencia de arborizaciones o ramificaciones que en sus partes terminales van a tener los bulbos, ¿sí?
El progreso de una úlcera dendrítica va a ser centrífuga, o sea, del centro hacia la periferia, ¿sí? En casos del herpes zóster, llega a verse que las terminaciones son un poquito más estrechas. Aquí vamos a ver, bueno, en la anterior podemos ver la huella de la úlcera herpética y la dendrita, así como también vamos a ver las dendritas en la imagen superior derecha, que cómo van a presentar las arborizaciones y en sus partes terminales los bulbos. La manifestación en la siguiente imagen, la inicial B, refiere la presencia de una queratitis punteada. La úlcera geográfica que estamos hacia la imagen superior izquierda, que está teñida con fluoresceína, ¿sí? Y en dado caso también podemos ver una úlcera geográfica, pero ya más que va extendiéndose hacia el limbo y en la parte inferior. Más adelante también podemos ver en la parte superior una queratitis herpética epitelial con una dendrita la cual está teñida con rosa de Bengala, ¿sí? También podemos ver en la extremo derecho inferior, pues la manifestación de una queratitis epitelial geográfica. En la parte superior izquierda vamos a ver una queratitis herpética, la dendrita, que está teñida con fluoresceína. Y en la parte inferior izquierda vamos a observar lo que es la inflamación residual que existe en la parte del epitelio, y queda una imagen fantasma, lo que también es llamado una dendrita fantasma, ¿sí? Se habla del cuadro clínico en el cual va a haber una hiposensibilidad o una gran disminución de la sensibilidad de la córnea hasta en un 80%, y en casos de llegar a ser una recaída por herpes zóster, se llega a presentar una anestesia casi total, ¿sí? La sensación de cuerpo extraño, como les había comentado, el lagrimeo, fotofobia y la visión borrosa, ¿sí? Hablábamos sobre la presencia de la dendrita fantasma, que esto es a nivel del estroma, hay una leve infiltrados subepiteliales muy débiles que reflejan infiltrados epiteliales subyacentes, y esto da la imagen como si fuera un proceso cicatrizal, y lo vemos como de tal manera, como les expliqué, lo manifesté en la imagen de la pasada, que se ve como solamente la huella de la dendrita. Otras causas de lesiones dendríticas es tanto, como venimos diciendo, el virus del varicela zoster, virus del Epstein-Barr, la queratopatía neurotrófica posherpética y relacionada con la diabetes mellitus, los lentes de contacto. También se habla sobre causante de lesiones o aumento de estas lesiones por los antivirales y los betabloqueadores, así como también puede llegar a presentarse ulceraciones por la cantamoeba. Hay que descartarlas por los diferentes métodos diagnósticos que voy a referir más adelante. Para empezar, vamos a entender los tipos de tinciones que tenemos a la mano, que es el rosa de Bengala y en este caso la fluoresceína. El rosa de Bengala da una mejor optimización con la luz blanca y resalta las áreas que carecen de epitelio, así como también las áreas inflamadas e infectadas
que rodean al área de la úlcera, y esto es por la pérdida, se va a presentar la atención por la pérdida de glicoproteínas y mucina. La fluoresceína, pues bueno, es una tinción que puede rodear el epitelio dañado y nos va a manifestar la pérdida de integridad celular y la ausencia de uniones estrechas. En algunas, en este caso, pues bueno, podríamos utilizar para mayor análisis la luz de azul de cobalto para poder apreciar mejor las dimensiones de la región ulcerada. El diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta un antecedente, una buena anamnesis, la historia clínica, descartar inmunodeficiencias, úlceras solares y genitales, y además el uso de corticoides, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto también dependerá la progresión tórpida o buena que pueda llegar a presentar nuestro paciente. Valorar siempre la sensibilidad corneal. Eso es un punto muy importante, y esto lo tenemos que hacer todavía antes de llegar a poner un anestésico tópico en el ojo, como es el Ponti, ¿sí? Clínicamente, pues bueno, las manifestaciones que nos dan, como hemos venido diciendo, los síntomas de dolor, fotofobia, lagrimeo, inyección ciliar, hiperemia conjuntival, la reacción folicular, ¿sí? Otra de las formas de las cuales podemos descartar es en cuanto a la solicitud de marcadores, como es para ver la respuesta de IgG o IgM en cuanto a la presencia del virus del herpes simple tipo 1, además de que también podemos hacer una muestra conjuntival obtenida por un raspado o citología, y esto es debridando, raspando la lesión de la córnea, ¿sí? Y así, tomando como un medio de cultivo, y ya sea con un hisopo, la detección del antígeno, una PCR, que es la reacción de la cadena de polimerasa, ¿sí? El tratamiento la mayoría se resuelve de manera espontánea hacia las 3 semanas, con un adecuado manejo. Pues bueno, tendríamos en ese caso el ungüento, utilizando el aciclovir o el ganciclovir. De preferencia se utiliza 5 veces al día, por 7 a 10 días, ¿sí? El sistémico podemos iniciar con 400 miligramos cada 6 horas, y en dado caso de llegar a ser pacientes inmunocomprometidos, pues bueno, podríamos llegar a utilizar hasta 800. Se habla de utilizar hasta 800 miligramos cada 6 horas. El fanciclovir se utiliza 500 miligramos cada 12 horas, 2 veces al día, o llegando a utilizar hasta un gramo, perdón. Y el valanciclovir, que es hasta 500 miligramos o 1 gramo cada 12 horas. Esto, el valanciclovir se hace referencia que es de mejor respuesta en pacientes inmunocomprometidos. El antibiótico tópico, pues bueno, sería el aciclovir, la triofurantoimida y la hidroxuridina, que esta va a aplicar una gota cada 4 horas. El midriático va a ser atropina, y se va a aplicar una gotita cada 6 horas, quitando en ese caso dolor, y así evitando que llegara a presentar algún tipo de adherencias, sinequias, que posteriormente pueden, si empeora el cuadro, pudiendo llegar hasta una caltuveitis. No se usa, cuando son lesiones epiteliales, no se usa el esteroide, y esto porque posteriormente puede provocar un retraso o una mala recuperación del epitelio. No va a retrasar la adecuada reepitelización, ¿sí? El seguimiento debe ser una conducta semanal hasta llegar al control de la crisis, y también posteriormente puede verse cada 15 días a un mes.
hasta completar la cicatrización. Las consultas anuales es en caso de que haya una disminución de agudeza visual y valorar también el trasplante corneal. Obviamente es esto siempre que haya una previa aplicación de antibiótico, llegado a ser el caso que se vaya a tomar la iniciativa de un trasplante corneal. La queratitis estromal, este es de las causas más comunes de ceguera corneal infecciosa y se habla de que con cada episodio hay un mayor riesgo de episodios futuros, ¿sí? Una recurrencia más importante, y en esta vamos a detenernos a manifestar dos tipos: la no necrotizante, en la cual va a estar la lisiforme y la intersticial no necrosante, y la intersticial necrotizante, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a observar en esta queratitis estromal? Una neblina intersticial unifocal o multifocal, o sea, un blancamiento del estroma en ausencia de la ulceración epitelial, ¿sí? En la queratitis disiforme, que es una endotelitis primaria, hay edema estromal, hay en forma de disco, hay una distribución en redonda u ovalada, y el epitelio va a estar conservado, ¿sí? Hay precipitados retoqueráticos subyacentes en la zona del edema, puede haber elevación de la presión intraocular, llega a estar asociado con una iridociclitis, ¿sí? Esta también puede ser debida tanto a un virus de herpes tipo o en ese caso también al virus de la varicela zoster. Clínicamente van a ser indistinguibles, ¿sí? Eso ya sería en cuanto a antecedentes, y mejor en dado caso una toma de biopsia o un raspado para el cultivo de la herida. Vamos a ver imágenes en las cuales les muestro el edema corneal del estroma y la presencia de precipitados queráticos, como lo cual lo vemos en la imagen de su lado derecho, ¿sí? En retroiluminación podemos ver tanto que sí hay manifestación de edema por un aumento del grosor que se puede ver por la imagen, y la presencia de los depósitos retroqueráticos, que ahí podemos alcanzar a ver unos dos de mayor tamaño, ¿sí? En el extremo izquierdo podemos ver la formación de un pliegue de membrana en la DSM, y esto es debido a una queratitis disiforme herpética. En la siguiente imagen, pues vamos a ver el anillo de Wesley, que es un anillo de infiltración en el estroma, y esto presente pues, en una queratitis disiforme herpética. La queratitis intersticial no necrotizante, a diferencia, bueno, vamos a tener un edema estromal, que esto va a ser localizado con una neovascularización profunda, indolora, crónica, y que esta puede persistir por meses, ¿sí? Como vemos en la imagen, observamos la gran vascularización importante hacia una queratitis estromal necrótica herpética, ¿sí? La queratitis intersticial necrosante, a diferencia, vamos a ver tanto, sí, el edema estromal, la infiltración estromal, zonas de adelgazamiento, una neovascularización, hay una reacción inflamatoria en la cámara anterior, puede presentarse con una manifestación de hipopión, puede haber sinequias, ¿sí? Puede haber catarata, elevación de la presión, llega a no teñir con rosa de bengala. Cuando hay presencia de gravedad, se progresa rápidamente, clínicamente indistinguible de una queratitis bacteriana o micótica fulminante, ¿sí? En la imagen podemos ver una queratitis estromal necrótica herpética, en la cual llega a ver en la región central un adelgazamiento. Podemos verlo con el haz de luz, se puede llegar a observar lo que es en la parte más central, más adelgazado
a la iluminación podemos ver en la región del central, a diferencia de las regiones periféricas que se ve un poquito más de mayor grosor. El tratamiento aquí vamos a utilizar lo que son prednisona y aquí sí está indicado los corticoides. ¿Va a llegar a tener una mejoría? Sí, se puede aplicar hasta cada 2 o cada 4 horas. Los antivirales tópicos también van a ser utilizados cada 4 horas. Requiere de un manejo sistémico como es el aciclovir, ya sea 400 miligramos o llegado a ser con pacientes inmunocomprometidos, como les llegué a comentar, hasta 800 miligramos cada 6 horas. Los midriáticos sí están indicados también por lo mismo que llega a presentarse lo que son sinequias, y esto es para evitar las adherencias que puede presentarse en esto y mayores complicaciones. Los hipotensores oculares, en casos que llega a presentarse una elevación de la presión intraocular, está completamente indicado, y el debridamiento de la lesión, esto por 2 motivos, tanto puede ayudarnos a la toma de la muestra y del cultivo, y además de que se ha dicho, al hacer raspado, pues bueno, puede haber mayor penetración del antibiótico, del antiviral, hacia la parte de la córnea. En casos de keratobeitis, se va a hablar de una granulomatosa o no granulomatosa. Puede haber una uveitis anterior, no granulomatosa recurrente, perdón, y esto se puede presentar hasta en un 40% con pacientes con virus de herpes, virus del herpes simple, ¿sí? Puede llegar a haber presencia de una iritis nueva más que una queratitis herpética previa. Sí, se puede hablar de ello y de referir que va a ser una queratitis herpética hasta no demostrar lo contrario. En una queratobeitis llega a manifestarse edema corneal, reacción inflamatoria en la cámara anterior, iritis, precipitados queráticos pesados y finos, la elevación de la presión intraocular, el hipopión y las sinequias posteriores. En el fondo de ojo podemos llegar a tener también presente un edema macular cistoideo, papilitis óptica, membranas epirretinianas, fibrosis retiniana y hasta un desprendimiento de retina. El tratamiento aquí también está correctamente indicado. Los esteroides tópicos son los fármacos de primera elección, además de que también un cicloplégico para evitar, para ayudar a romper parte de las sinequias, y un antiviral y antibiótico profiláctico según llegue a presentarse las complicaciones, ¿sí? Y aquí algunos podríamos tener en duda el usar un antiviral sistémico o no, pero en diferentes artículos es por la misma recurrencia, hablando de un herpes recurrente, es conveniente aún así dar al tratamiento sistémico, ¿sí? La queratitis metaherpética, se presenta como defectos epiteliales post-úlcera geográfica activa, son estériles y sin actividad vírica. Por lo mismo que es sin actividad vírica, pues bueno, en algunos casos se puede evitar colocar lo que es el antiviral tópico. Llega a haber hipoestesias corneales, sí, por lo mismo que llega a presentarse el virus del herpes zóster. Al ser el virus del herpes zóster llega a presentar más anestesia que el virus del herpes simple. Las úlceras llegan a ser sin cicatrización, llega a presentarse de una tonalidad grisácea con una sobreelevación, y los bordes son lisos, redondos y sí tiñan en la base, solamente en la región de base.
El tratamiento, como les refería, debe ser un lágrima artificial y esta debe ser su colocación cada 2, cada 4, cada 6 horas, dependiendo qué qué tanta afectación hay en el ojo. El antibiótico tópico, pero no se utiliza un antiviral. El gel lubricante debe de colocarse 3 o 4 veces al día. Un lente de contacto blando, pues terapéutico, se tendría en duda por la cuestión de ser una úlcera. Y los esteroides, ¿se llega a utilizar esteroides? Sí. Y esto debe ser también, como le hemos venido hablando, a dosis decreciente disminuyendo cada semana. El tratamiento quirúrgico es, en casos de queratitis metaherpética, una tarsorrafia. La perforación corneal inminente o una pequeña perforación, se puede utilizar el adhesivo tisular de cianocrilato. Cuando se habla de un riesgo de perforación o una perforación corneal, hay un recubrimiento conjuntival. Y en casos de perforación o afectación visual, leucomas severos, y para llegar a ver una mejoría, pues va a ser una queratoplastia penetrante, o cuando hay menor riesgo de rechazo, pues puede ser por una queratoplastia lamelar. Hablando del virus de varicela zoster, es el mismo virus que llega a presentar una reactivación por localización en el ganglio epigémico. Se habla de un 65% de unas complicaciones corneales. Puede llegar a ser una infección primaria en una persona adulta, o que haya tenido la latencia siendo cuadros antiguos, y llegado a haber una recaída, una reactivación del virus en etapas tardías. La transmisión pues va a ser por saliva, gotitas de flush, secreciones, ya sean las mismas secreciones ya sea regiones de la mucosa, o por las mismas presencia de las vesículas, pápulas y costras. El periodo de incubación es de 7 a 10 días. Hay un dermatoma con afectación hacia el nervio trigémino, y se le va a dar el síndrome del herpes zóster oftálmico, que va a tener manifestaciones como son las pápulas, vesículas, pústulas, costras, manifestadas en la región periauricular, en la región cutánea y palpebral, y las lesiones epiteliales dendríticas, como lo vemos en la siguiente imagen, causadas por el herpes zóster oftálmico. El cuadro clínico, como les había comentado, es un exantema papulovesicular cutáneo, y esto va a ir de una erupción de las máculas, pápulas, vesículas, que van a supurar y van a tener una presencia de costras, pero sin llegar a formar una cicatriz. Va a ser de manera unilateral y está ubicado en la frente y el cuero cabelludo. Como les había comentado, esto no llega a cruzar la línea media y afectan al párpado superior. La presentación va a ser un exantema súbito, dolor cutáneo lacinante y ocular, una disenesia o hiperestesia, que llega más a ser de presencia de hipoestesia, perdón, la visión borrosa, un rash maculopapular postvesícula, la conjuntivitis papilar en forma ocasional, que puede llegar a presentar membranas, una queratitis punteada o dendrítica en el epitelio, como les había comentado, la hiperemia conjuntival, y síntomas sistémicos como es la fiebre, cefalea y eritema. En el herpes zóster oftálmico, otros signos comunes es la conjuntivitis, la blefaritis, la escleritis, la piescleritis también, la dacryoadenitis, la presencia de pseudodendritas, la neuralgia posherpética tardía, ¿sí? La uveitis, la
y la parálisis muscular, así como también los diferentes tipos de queratitis presentes, como ya les había referido, la punteada disciforme, neurotrófica y la intersticial. En otra imagen, en la imagen de arriba, bueno, ambas imágenes vamos a ver una queratitis numular y esta es derivada por el herpes zóster, ¿sí? Numular porque lo vamos a ver como unos puntos blanquecinos que hay un infiltrado subepitelial, ¿sí? En la cual se muestra un poquito más opaca que la imagen de la dendrita fantasma. Aquí también podemos llegar a ver los granulomas llenos de lípidos y una cicatriz conjuntival causada por el herpes zóster, además de en la imagen extremo izquierdo, como es una atrofia escleral y una cicatrización corneal secundaria a un herpes zóster oftálmico. El herpes zóster oftálmico se habla de una frecuencia de un 20% y una recurrencia de este mismo una vez presente el episodio, un episodio de hasta un 20%. Es más frecuente en edades adultas, mayores a 60 años, va aumentando la incidencia conforme la edad y puede llegar a hablarse de una estabilización. La recaída se habla de entre la sexta y la novena década de la vida, de 60 a 90 años. Es más presente una reactivación en inmunocomprometidos. Se habla de una fase de latencia, la cual va a ser presente por la latencia del virus, perdón, en el ganglio sensorial, como es el ganglio trigémino. Los dermatomas pueden estar presentes desde T3 hasta L1, ¿sí? Y las dendritas características es que en los extremos van a ser un poquito más estrechos. Recordemos que habíamos hablado que en el herpes virus simple va a estar la formación de la dendrita, las formaciones de las ramificaciones, de las arborizaciones, que al final van a ser las terminaciones en forma de bulbos. Aquí, a diferencia, los extremos van a ser más estrechos, ¿sí? Se habla de que los extremos terminales del herpes virus zóster son más infecciosos y ahí es donde llegan a referirse que se han encontrado la presencia del virus en córnea todavía incluso. La inflamación crónica puede llegar a presentar neovascularización, panosis, queratopatía lipídica, adelgazamiento de la córnea y hasta una perforación. Observamos en la imagen una queratopatía lipídica y esta causante después de un herpes zóster oftálmico, ¿sí? Lipídica porque se ven como placas de grasita, ¿sí? Y eso es por la infiltración que presenta. El tratamiento en estos casos va a requerirse dentro de las primeras 72 horas al inicio y esto debe ser por un antiviral sistémico durante 7 a 10 días. En casos de pacientes no inmunocomprometidos, se puede llegar a utilizar desde 400 hasta 600 miligramos y en casos de pacientes inmunocomprometidos hasta 800 miligramos 5 veces al día. El fanciclovir, como les había dicho, esta puede ser de 500 miligramos y para una mayor respuesta se va a dar 3 veces al día, cada 8 horas. El fanciclovir debe ser 1 gramo cada 8 horas en pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? La pomada de la capsaicina se debe poner por lo menos 2 veces al día. También podemos hacer el uso del aciclovir y esta puede ser aplicada de 4 hasta 5 veces al día. Los antibióticos tópicos también están indicados. Los analgésicos, se habla del uso de hasta gabapentina por ser dolores neuropáticos, ¿sí?
Los lubricantes tópicos es conveniente, sí. Los esteroides tópicos está en duda. Solamente es utilizado cuando vemos casos que se llega a manifestar una epiescleritis, una escleritis, una queratitis disciforme o una queratuveitis. El ciclopégico, como está referido, debe ser indicado según su necesidad. Los antiglaucomatosos llegan a ser indicados por razón necesaria. Los primeros que se utilizan es el timolol, los beta bloqueadores. También se puede utilizar la brimonidina y la dorzolamida. Recordemos que si estamos hablando de un proceso inflamatorio, evitar en ese caso también lo que es los inhibidores análogos de prostaglandinas, perdón. El seguimiento es a cada semana en caso de afectación ocular y cada una semana o 2 semanas sin afección ocular. Posterior al cuadro agudo, se puede hacer una evaluación de las recaídas en dado caso cada 3 o cada 6 meses. En la imagen también en la anterior imagen podemos ver las placas de moco teñidas con rosa de bengala presentes en un herpes zóster oftámico. ¿Sí? Las queratitis por adenovirus es la otra parte. Estas son presentes por adenovirus que vienen de la familia Adenoviridae. Son causantes de infecciones epidémicas mundiales y esto va a ser manifiesto en ojo y también en tracto respiratorio, ¿sí? Se observa mayor afectación por el serotipo 8, perdón. Es más presente en los meses de otoño e invierno. Su presentación es más unilateral de 2 a 3 partes es unilateral de presencia. Síntomas similares como la gripe por el cuadro del tracto respiratorio. La incubación va a ser un periodo de 8 días. Su inicio puede ser agudo, puede acompañarse de secreciones acuosas, la fotofobia, una sensación de cuerpo extraño leve, ¿sí? Y vamos a hablar de 4 etapas. En la etapa 1, que va a ser del 1 al tercer día, es manifestación de una queratopatía epitelial, una queratitis difusa. En la segunda etapa, que se habla de 4 a 7 días, hay lesiones epiteliales las cuales tiñen con fluoresceína y duran hasta 10 días. En la etapa 3 puede hablarse desde los 10 hasta los 14 días y puede llegar a haber manifestaciones de lesiones epiteliales y subepiteliales. En llegada a una etapa 4, más allá de los 15 días, hay presencia de lesiones blanquecinas que no tiñen, son lesiones centrales, opacidades corneales que se van a manifestar de manera central y van a disminuir la agudeza visual. Van a presentar manifestación de visión borrosa. Vamos a hablar sobre los estadios. El estadio 1 es una queratitis epitelial puntiforme, ¿sí? Solamente epitelial, o sea, de la parte superficial. En el estadio 2, una queratitis epitelial puntiforme, fina y difusa, ¿sí? La cual se puede llegar a teñir con rosa de bengala o con fluoresceína. En un estadio 3 ya hay infiltrados granulares difusos dentro del epitelio profundo, ¿sí? Y infiltrados subepiteliales precoces. A diferencia que en el estadio 4 vamos a tener los infiltrados subepiteliales clásicos sin una queratopatía epitelial punteada, ¿sí? Y aún más diferente en el estadio 5, que ya va a haber una queratopatía epitelial puntiforme adyacente y diferenciado de los infiltrados subepiteliales, ¿sí?
Aquí podemos ver la presencia de formación de membranas conjuntivales en un paciente con una queratoconjuntivitis por adenovirus, y en las imágenes inferiores pues vamos a ver los infiltrados corneales supraepiteliales de un paciente que presenta una queratoconjuntivitis por adenovirus, ¿sí? El tratamiento va a ser apoyo con compresas y gafas de sol, vasoconstricciones y antiinflamatorios. Hablando del virus del Epstein-Barr, pues bueno, se habla de la familia de herpes virus, afecta a todos los segmentos del ojo, ahí puede haber presencia de una queratitis epitelial. Jorge. Hola. Dígame, doctora. Eso lo vimos la semana pasada. No sé si no se dividieron Perdón. bien la clase. O sea, nada más quedaba pendiente lo del herpes zóster y lo del herpes simple. ¿O me equivoco? Sí. ¿Sí me equivoco? No, sí, doctora, perdón, se me fue. Perdón, me emocioné. Sí, ya vi, te emocionaste. Yo dije, bueno, que ya estamos de retira. Perdón, doctora, se me fue, me Porque emocioné. estos temas ya los vimos, estos dos últimos. Sí, doctora. Entonces, nada más por el uso de esteroides en el herpes sí está indicado en los cuadros en los cuales sobre todo no hay alteraciones a nivel epitelial, y en los cuadros en los que hay datos de necrosis hay que irse con mucho cuidado cuando se considera la posibilidad de que se trate de un herpes, porque si bien es cierto que requieren esteroides por el cuadro inflamatorio tan activo, muchas veces pueden semejar o pueden parecerse a úlceras de otro tipo, como serían las micóticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de esteroides en estos pacientes. Definitivamente sí, los cuadros que son inflamatorios y no hay alteraciones tal cual a nivel epitelial, o que no hay necrosis, se puede iniciar el esteroide, porque si no, no va a haber un control del cuadro. Pero en aquellos en los cuales tenemos la sospecha, pero no tenemos tal cual algo que nos indique que sí es herpes, hay que tener mucho cuidado porque puede ser por alguna otra cosa y empeorar el cuadro. Y con respecto a lo de los cultivos, pues sí es muy difícil, aunque pues sí, se pudiera hacer, no hay laboratorios a veces que hagan PCR. La PCR se hace específicamente para lo que estamos buscando. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos un cultivo y queremos más bien que nos hagan una PCR, tenemos que decirles que estamos buscando el herpes, y el herpes de este tipo, porque si no, puede ser que sea herpes de otro tipo, y si no estamos buscando específicamente ese, si no se corre esa PCR, no nos va a dar. Entonces, son estudios muy costosos y que es difícil que hagamos para todos los tipos de herpes o para todos los tipos de infecciones virales. La mayoría, afortunadamente, de los pacientes con herpes tienen un cuadro muy clásico. Sin embargo, pues sí, hay un porcentaje bajo de pacientes que puede presentar cuadros no tan clásicos, las necrotizantes principalmente, que pues la sospecha debe de ser por los antecedentes propios del paciente, cuadros previos de herpes o a nivel ocular o incluso a nivel orofacial. Entonces, la sospecha diagnóstica nos ayuda a orientarnos, pero también se ha visto que pacientes con herpes corren más riesgo de desarrollar úlceras micóticas. Entonces, a veces, pues, es difícil como tal diferenciarlo. Y, aunque tengamos el antecedente de herpes, puede tratarse de otro tipo de proceso infeccioso. Entonces, no sé si con respecto a esto tengan alguna pregunta, algún otro comentario. Sí, por eso también puse en duda lo de el uso de lente de contacto terapéutico, porque en algunos casos se refiere que el mismo uso de lente de contacto te puede llegar a concomitantemente presentar manifestando la úlcera herpética y que llegue a presentarse en un episodio de micosis.
Sobreinfección de efectivamente, una sobreinfección. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Por lo regular, cuando hay cuadros de este tipo, pues la mayoría de las veces hay algún antecedente de inmunocompromiso, pacientes. También es muy poco frecuente que tengan cuadros bilaterales. Sin embargo, también cuando se presentan bilaterales, pues hay que sospechar que tengan algún otro tipo de cuadro de inmunocompromiso sistémico. Pacientes jóvenes también hay que sospechar. Si tiene un cuadro de herpes, paciente joven bilateral, hay que sospechar que tenga alguna enfermedad que esté en el sistema inmune. ¿Algún otro comentario? No sé si tengamos entonces alguna otra presentación para el día de hoy. Sí, doctora. A ver si nos da tiempo de alcanzar a dar queratitis flectenular y epiescleritis y escleritis. Pues por lo menos avanzamos con la flectenular, son las 9, que terminamos 9:20. Ok. Lo que alcancemos a las 9:20, ¿sí? ¿Ya ven ahí mi pantalla? Sí, pero no se Sí, ven pero no está- presentación. ¿Ya? Ya. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la queratoconjuntivitis flectenular, epiescleritis y escleritis. Yo soy el doctor Jesús Morena, ¿ok? Como introducción, bueno, tenemos que esta patología afecta conjuntiva, córnea y limbo, y la causa más frecuente en sus terceras, cuartas partes es la tuberculosis. Por la reacción que da la tuberculina, de la acción retardada que da la tuberculina, creando una hipersensibilidad tipo 4. También es conocido como flictenosis, oftalma flictenular. Bueno, la etiología en sí puede ser causada por varios factores, varios bichos. El más frecuente, como les digo, es Mycobacterium tuberculosis. Este es más asociado también en países subdesarrollados. Y la segunda causa más frecuente es el estafilococo dorado, que esto se ve más en países ya desarrollados, ¿ok? Además de estos parásitos, hay que recalcar una enfermedad que es la meibonitis. También estos pacientes suelen tener meibonitis, entonces no tenemos que dejarlos pasar. Ahorita vamos a hablar un poco acerca, me enfoqué más que nada en tuberculosis, en estafilococo dorado, parásitos. Vamos a ver, entonces como les comenté, 3/4 partes de esta patología es causada por tuberculosis. Lo que ya les comenté, se puede presentar en pacientes ya con tuberculosis inactiva, inclusive simplemente con antecedentes familiares de alguien de la familia que tenga tuberculosis, ya con eso también puede presentarse esta patología, ¿ok? Como les comento, el estafilococo dorado, más que nada en países desarrollados, es menos sintomático, hay menos recurrencia, es más que nada en pacientes mayores y como les comenté, se encuentra en la disfunción de glándulas de meibomiano y en la blefaroconjuntivitis estafilocóxica. Entonces, un antecedente de esta lesión que vamos a encontrar característica de la córnea que voy a explicar, vamos a tener antecedentes de disfunción de la glándula, ¿ok? Los parásitos, bueno, esto es más frecuente en el Medio Oriente, en África, en Asia. Los principales son los helmínticos. Como recordamos, estos helmintos o en general los parásitos generan una reacción de IgE. Entonces también, como es una hipersensibilidad tipo 1, pero a largo plazo también pueden dar retardadas, ¿ok?
en estos pacientes se va a acompañar también frecuentemente con malestares gastrointestinales. Y afecta principalmente limbo y córnea y respeta conjuntiva. Esto es importante. El diagnóstico se puede hacer haciendo una prueba de neces para, si no encontramos la etiología, bueno, una muestra en heces nos puede dar el resultado de la etiología. Esta también suele resolver más rápidamente, es menos agresiva. Entonces, la más agresiva que tenemos es por tuberculosis y es la más frecuente, ¿ok? Los síntomas en general de la patología es causa visión borrosa, irritación, lagrimeo, fotofobia, inyección conjuntival. Es un cuadro, pues, clásico de varias patologías, ¿ok? Los signos de flictenulosis, pues podemos encontrar blefaritis, como ya les comenté, meibonitis, inflamación conjuntival, corneal, inyección ciliar, inyección conjuntival. Podemos encontrar nódulos corneales, panus, ahorita vamos a hablar ya de en recurrencias, se encuentra frecuentemente ya cicatrices, panus, keratitis punteada superficial, inclusive cicatrices fibrovasculares. Ahorita vamos a ver fotos de estas. Los signos, bueno, puede ser unilateral o bilateral. No hay una prevalencia. Afecta conjuntiva, limbo y córnea. En algunos casos solo córnea, en algunos casos conjuntiva también. Se pueden encontrar infiltrados redondos, pequeños, elevados, de color gris o inclusive amarillo. Algo importante es que el lugar que más se afecta es el limbo, ¿ok? Siempre vamos a tener una combinación de limbo y córnea o limbo y conjuntiva, pero limbos siempre lo vamos a encontrar. Vamos a tener zonas de vasos sanguíneos hiperémicos, ya sea en la conjuntiva o inclusive en córnea también. Bueno, estas lesiones que vamos a encontrar, estas flicténulas se pueden ulcerar causando cicatrices fibrovasculares, relacionándose con panus también. La flicténula, como ya les mencioné, relacionada con la tuberculosis es más sintomática y más recurrente, ¿ok? Que a comparación con las de los helmintos y la de estafilococo dorado. Bueno, la flicténula también puede empezar limbal, se extiende hacia la córnea y llegando hasta el limbo, si no se soluciona, también causando cicatrices superficiales y vasculares. También hay una variante de la enfermedad miliar de la tuberculosis que da como lesiones en patrón de cielo estrellado en la córnea, pero es muy raro, ¿ok? Las flicténulas que podemos encontrar, como se ven en la imagen inferior izquierda, se alcanza a apreciar como si fuera una ampolla, ¿ok? Literal. Aquí, por ejemplo, este paciente se ve cómo afecta el limbo, cómo el limbo está afectado, e inclusive ya hay, pues, panos, ya hay vasos que están llegando a la córnea, ¿ok? Acá en la superior de los dos ojitos ya esta está presentándose bilateral, se ven también las flicténulas, está de lejos, pero se alcanzan a apreciar las zonas ya blanquecinas. Y aquí en la imagen derecha se ve cómo puede afectar localizado en limbo nada más o también extendiéndose un poco a conjuntiva. Aquí estas ya lesiones recurrentes, complicadas ya, que se asocia más a tuberculosis, pues ya tiene su panus, su cicatriz fibrovascular, la córnea ya más afectada. Algo importante que tenemos que recalcar es que en estos pacientes hay que buscarles que no tengan tuberculosis, ¿ok? O sea, si hacemos la anamnesis y no tienen tuberculosis, bueno, hay que mandarles a hacer una placa, un estudio de esputo, no sé, o mandarlo con el infectólogo para que le busque ahí que tenga, que no descartar tuberculosis. La histología de estas flicténulas
Van a ser nódulos inflamatorios que contienen histocitos, linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, pues es básicamente compuesto de inflamación. El epitelio de estos flicténulas está compuesto de fagocitos mononucleares, dendritas, células de Langerhans, o sea, macrófagos, neutrófilos, ¿ok? El diagnóstico diferencial aquí en estos pacientes es importante porque hay ciertas patologías que se parecen, ¿ok? Aquí en la imagen superior les pongo una rosácea ocular ya más crónica, que también ya tiene lesiones también en la córnea, blanquecinas, fibrovasculares con panos. Entonces, es parecido a la queratitis flictenular. En el de abajo, pues es un nódulo de Salzmann, una degeneración nodular de Salzmann. Ahí cómo se ve, cómo afecta ahí en el limbo. Bueno, ataca ya más parte, empieza en el limbo, o sea, se puede confundir, pero la diferencia, pues que este nódulo es totalmente blanquecino, ¿ok? Bueno, el tratamiento, higiene palpebral es muy importante, como les comenté. Va a haber una disfunción de glándulas de meibomian en algún porcentaje de los pacientes. Su higiene, sus compresas, lubricantes, antibiótico más esteroide. Aquí está indicado el esteroide. El libro de Copeland menciona que el gatifloxacino es una muy buena opción como antibiótico, también la eritromicina y la citromicina. Es muy importante también que los pacientes asintomáticos deben de ser tratados también. Una base fundamental del tratamiento va a ser el tratamiento de la tuberculosis, el famosísimo DOTBAL. Si no, va a darnos cuadros más recurrentes y va a ser más difícil tratarla, ¿ok? Entonces tenemos que tratar la patología de base. También menciona el libro que en pacientes que tengamos recurrencia de queratitis flictenular o que se relacionen con estafilococo dorado o Propionibacterium agnes, podemos dar tetraciclinas orales por 3 semanas, ¿ok? Bueno, para los que se relacionan con parásitos, bueno, podemos dar el mebendazol, es más que suficiente, el esquema de casi una semana. La inflamación refractaria, si tenemos inflamaciones que no ceden con nada, con esteroide ni nada, podemos también usar la ciclosporina, es una buena opción. Y pues bueno, esto sería todo de flictenular. Doctora, ¿nos alcanzará a dar un poco de escleritis o qué onda? Ok, nada más en cuanto a la flictenular, sí hay que tener en consideración la posibilidad de que se trate de TB. Sin embargo, en niños lo más frecuente es que sea por el mismo estafilococo y el tratamiento, como bien comentas, es con esteroides. Los pacientes luego tienen antecedentes de orzuelos de repetición y pues en niños a veces las reacciones inflamatorias pueden llegar a ser muy severas, con mucho riesgo de que esa vascularización llegue al centro de la córnea y genere una mala visión, y un leucoma y que tengan que tenga que ser necesario un trasplante para mejorar la agudeza visual. Sin embargo, pues un paciente vascularizado bajo estas condiciones, pues tiene alto riesgo de rechazo. Y cuando tienen una antecedente de repetición que además no responde tan bien y quizá haciendo la anamnesis nos dé la sospecha de que pudiera tratarse de alguna otra situación como sería la tuberculosis, pues hay que considerar enviar a hacer el PPD para checar cómo se encuentra. A veces nos encontramos con sorpresas porque a veces podemos considerar que es secundario a una meibomitis porque el cuadro a nivel palpebral puede llegar a ser o puede también estar presente. La dejamos tratamiento, presenta respuesta al tratamiento y a pesar de la respuesta presenta otra vez el cuadro y se manifiesta de manera frecuente. Entonces eso nos debe hacer sospechar esa posibilidad diagnóstica, aunque la tuberculosis dicen que no es tan común ya, pues todavía lo es.
Lo que sí es menos común aquí es los parásitos y ya se debe considerar pues cuando los cuadros son totalmente refractarios a tratamiento, como ya comentaste. Es muy importante, sobre todo cuando es en niños, dar tratamientos agresivos para el control de esa vascularización que les generan esas flicténulas, y el tratamiento antibiótico pues también es base primordial para el control de la afección. Los aseos y masajes son también muy importantes para disminuir esa alteración a nivel de las glándulas que generan esa infección a fin de cuentas hasta cierto punto crónica. ¿Algún comentario? Bueno, si no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el viernes. Me decían que el jueves tienen que entrar a una clase de lo de SAIS. Sí, Entonces doctora. nos vemos el viernes, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias. Adiós, buenas Gracias, noches. doctora. Gracias, Buenas noches. doctora, muchas gracias. Buenas noches.